La fiesta del 28º cumpleaños de Alba en el lujoso palacete de su suegra. Durante la cena, sentí náuseas y mareos. Decidí salir al jardín trasero para tomar un poco de aire fresco, pero cuando abrí la puerta que daba al exterior, la escena que presencié me dejó en shock, y no tuve más remedio que fingir un desmayo en el acto para salvarme. Aquella noche debería haber sido la más feliz para Alba. Los 28 años eran un número que significaba una madurez plena, y ella estaba agradecida de poder celebrar ese día en la imponente residencia de su familia política. Los candelabros de cristal del comedor brillaban suavemente, proyectando sombras doradas sobre la costosa vajilla de porcelana dispuesta con esmero sobre la larga mesa. El ambiente de esa noche era extrañamente silencioso. Distaba mucho de las bulliciosas fiestas que la mayoría de la gente organizaba. No había música a todo volumen ni las risas de los amigos. Solo se oía el tintineo de los cubiertos contra los platos y el silencioso zumbido del sistema de climatización central. La suegra de Alba, la señora Montenegro, que siempre mantenía una apariencia impecable, estaba sentada al final de la mesa, con la espalda perfectamente recta. Llevaba un seductor vestido de seda color burdeos, que le daba un aspecto majestuoso a la vez que intimidante. En su rostro, increíblemente firme para alguien que superaba los 50, se dibujaba una sonrisa amable, pero su mirada era siempre penetrante, como si evaluara cada movimiento de Alba. Al lado de Alba estaba sentado su marido Mateo. Estaba muy apuesto con una camisa blanca impecablemente planchada. Pero esa noche, Mateo parecía diferente. Desde que comenzó la cena, Mateo había mantenido la cabeza gacha la mayor parte del tiempo, apenas probando la comida. Casi no había cruzado la mirada con Alba. Cada vez que ella intentaba iniciar una conversación sobre sus planes de vacaciones u otros temas ligeros, Mateo respondía solo con breves monosílabos o un incómodo asentimiento. Alba supuso que estaría cansado, ya que últimamente trabajaba hasta tarde en la empresa. Intentó ser comprensiva. Como esposa devota, le habían enseñado que siempre debía apoyar a su marido y proteger el honor de la familia. Era un principio que la señora Montenegro le había inculcado desde el primer día que puso un pie en aquel palacete. Cuando terminaron con el plato principal, una empleada vestida con un uniforme blanco y negro se acercó y retiró los platos de la mesa con una destreza silenciosa. Un momento después, la señora Montenegro se levantó y se dirigió a un mueble bar de caoba en una esquina de la estancia. Regresó con una bandeja de plata que contenía una hermosa licorera de cristal tallado y 3 pequeñas copas. En cuanto la señora Montenegro colocó la bandeja en el centro de la mesa, un intenso aroma a hierbas inundó el ambiente. Era una mezcla de anís, romero y algo ligeramente picante que el olfato de Alba no pudo distinguir. La señora Montenegro sirvió el oscuro licor primero en la copa de Alba, luego en la de Mateo y finalmente en la suya. Con una voz suave y estudiada, la señora Montenegro explicó que se trataba de un licor de hierbas especial, elaborado con una receta secreta que había pasado de generación en generación en la familia. Añadió que era excelente para la salud y para recuperar la vitalidad. Especialmente, dijo, para una pareja joven que planeaba tener hijos. Alba se sintió conmovida por la atención de su suegra. Hasta ahora, su relación había sido superficialmente cordial, aunque Alba a menudo sentía que no encajaba en el estatus social de la familia de Mateo. Alba era una mujer sencilla, de vestimenta modesta y profundas convicciones religiosas. Por el contrario, la señora Montenegro era una figura de la alta sociedad que vivía una vida llena de glamour. Recibir esta atención especial hizo que Alba se sintiera aceptada. Sin dudarlo un instante, Alba levantó la pequeña copa. El vapor que se desprendía llevaba consigo un extraño aroma a tierra húmeda. Alba sopló suavemente sobre la superficie del licor para enfriarlo y tomó un sorbo. El sabor era increíblemente amargo, mucho más que cualquier medicina que hubiera tomado en su infancia. Un regusto astringente le quedó en la parte posterior de la lengua, causándole una sensación incómoda en la garganta. Pero al ver la mirada expectante de la señora Montenegro, Alba tragó con fuerza varias veces para vaciar la copa. No quería decepcionar a su suegra, que con tanto esmero había preparado aquel preciado licor. Por su parte, Mateo no había tocado su copa. Sus manos, que sostenían el tenedor, parecían temblar ligeramente. Cuando Alba se giró para preguntarle si no iba a beber, su marido se sobresaltó, bebió apresuradamente del vaso de agua que tenía al lado e ignoró por completo el licor de hierbas. Habían pasado 15 minutos desde que terminó la bebida. La conversación en la mesa se había vuelto tediosa para Alba, consistiendo únicamente en un monólogo de la señora Montenegro sobre cómo ser una esposa obediente. De repente, Alba sintió una extraña sensación en el estómago. Una oleada de náuseas extremas le subió de repente a la garganta. La cabeza le daba vueltas. Era como si el suelo del comedor se inclinara hacia un lado. Su visión comenzó a nublarse.
El rostro de la señora Montenegro, sentada al final de la mesa, se duplicó y onduló. Un sudor frío le perlaba la frente. Alba intentó aguantar, no queriendo arruinar el ambiente de la cena con sus quejas, pero el dolor de estómago se intensificó, como si una mano invisible se lo retorciera. Finalmente, Alba se disculpó diciendo que necesitaba ir al aseo. Su voz sonó ronca y débil. La señora Montenegro, con una leve e indescifrable sonrisa, asintió lentamente. Mateo, en cambio, no se atrevió a mirar a su esposa a la cara. Alba se levantó con dificultad, agarrándose al borde de la mesa para no tambalearse. Se dirigió tambaleándose hacia el baño de invitados, situado en el pasillo cerca de la cocina, pero cuando intentó girar el pomo, se dio cuenta de que la puerta estaba cerrada con llave. Alba pensó que podría haber algún empleado dentro, así que llamó suavemente, pero no hubo respuesta. Las náuseas se volvieron insoportables. Necesitaba aire fresco de inmediato. El oxígeno dentro de la casa parecía enrarecido, asfixiante. Alba decidió ir al jardín trasero. Sabía que al final del pasillo había una puerta corredera de cristal que daba directamente al rosal del que tan orgullosa estaba la señora Montenegro. Arrastrando los pies, Alba caminó por el pasillo en penumbra. La gruesa alfombra absorbía el sonido de sus pasos. Su mente estaba llena de dolor y confusión sobre por qué el efecto de aquel licor era tan agónico. Quizás era solo una indigestión o un ataque de gastritis. Al llegar a la puerta de cristal, Alba se detuvo un momento para recuperar el aliento. Con mano temblorosa, agarró el frío pomo. Abrió la puerta lentamente, tratando de no hacer ruido para no interrumpir la cena. El aire frío de la noche le golpeó el rostro, proporcionándole un ligero alivio. Pero ese alivio fue momentáneo, justo antes de que sus ojos captaran una escena que le heló el corazón. Bajo la tenue luz amarilla del jardín, entre los espinosos rosales, Alba vio a dos personas que conocía demasiado bien. No eran empleados, tampoco el jardinero. Eran la señora Montenegro y Mateo. Alba contuvo el aliento. ¿No estaban en el comedor hacía un momento? ¿Cómo habían llegado allí antes que ella? Con la cabeza aturdida, Alba trató de entender la situación. Resultó que había un atajo desde el comedor a un jardín lateral que ella no conocía. Pero no fue eso lo que la aterrorizó. Lo que estaban haciendo era la verdadera fuente de su horror. La señora Montenegro, aún con su vestido de fiesta, llevaba ahora unos guantes de goma amarillos que le llegaban hasta los codos. En su mano sostenía una gran linterna que iluminaba el suelo. Mientras tanto, Mateo se había quitado su costosa chaqueta. Su camisa blanca estaba remangada hasta los codos y empapada en sudor. En sus manos, sostenía una pala grande. Estaban cavando un hoyo. El hoyo era de forma rectangular, estrecho y bastante profundo, del tamaño justo para un cuerpo adulto. No era un hoyo para plantar un nuevo rosal. Era una tumba. Alba ahogó un grito. Se tapó la boca con la mano para no gritar. Las náuseas parecieron desvanecerse, reemplazadas por una descarga de adrenalina que le recorrió todo el cuerpo. Su mirada se desvió hacia los objetos que había en el césped. Justo al lado del hoyo estaba la gran maleta negra que Alba usaba en los días festivos. La maleta estaba cerrada y en posición vertical. A su lado, había varias garrafas de plástico blanco con la etiqueta limpiador de suelos de alta concentración. Y lo más aterrador de todo, sobre una pequeña mesa de jardín cercana, había una hoja de papel A4 y un bolígrafo. A lo lejos, la voz de la señora Montenegro llegó a través de la brisa nocturna. Con una voz fría y decidida, le decía a Mateo que cavara más rápido, que el veneno pronto haría efecto. La señora Montenegro mencionó que el hoyo debía estar listo antes de que Alba comenzara a convulsionar. Esas palabras golpearon la conciencia de Alba como un rayo. Aquel licor de hierbas no era un tónico para ayudar a la concepción. Era veneno. Su propia suegra, en el día de su cumpleaños, había intentado envenenarla. Alba tembló violentamente de pies a cabeza. Las piernas le fallaron por completo. Oyó a Mateo decir, con voz temblorosa y asustada, que no podía hacerlo, que Alba era su esposa. Pero la señora Montenegro interrumpió a Mateo con un grito contenido. La señora Montenegro dijo que no había otra opción. El plazo de vencimiento de las deudas de la empresa se acercaba, y pasado mañana había una auditoría fiscal. Alba era el chivo expiatorio. La señora Montenegro había urdido un plan malvado para hacer parecer que Alba se había suicidado por depresión tras malversar fondos de la empresa. El papel sobre la mesa era una nota de suicidio falsa, preparada de antemano, en la que Alba confesaba crímenes que no había cometido. Planeaban enterrar el cuerpo de Alba en ese jardín, desfigurar su rostro con productos químicos, y luego denunciar que Alba se había ido de casa con el dinero, y la nota de suicidio sería encontrada al día siguiente por la policía en la habitación de Alba, sirviendo de coartada para demostrar que ella realmente había intentado quitarse la vida o huir. Alba sintió que su mundo se derrumbaba.
Las personas a las que había respetado y amado eran en realidad monstruos. En ese momento, la señora Montenegro se giró de repente hacia la puerta trasera, como si sintiera la presencia de alguien. Alba supo que no podía escapar. El veneno le había debilitado demasiado las piernas, y si intentaba huir, Mateo seguramente la perseguiría con la pala para acabar con ella. En un momento de pánico extremo, el instinto de supervivencia de Alba se activó. No debía parecer que estaba consciente. Tenía que hacerles creer que el veneno había hecho todo su efecto. Antes de que el haz de luz de la linterna de la señora Montenegro le diera en la cara, Alba se arrojó deliberadamente al frío suelo de la terraza. Dejó que su cuerpo cayera en una postura natural, como si acabara de desmayarse o morir súbitamente. Cerró los ojos con fuerza, relajó todos los músculos de su cuerpo y contuvo la respiración. Oyó el sonido de pasos apresurados que se acercaban. Su corazón latía salvajemente en su pecho. Rezó para que no pudieran oír los violentos latidos de su corazón. Alba yacía ahora indefensa en el umbral, su vida dependiendo de su actuación entre la vida y la muerte. Los pasos se acercaban cada vez más. El sonido sordo y apresurado resonaba en el suelo de madera de la terraza. Alba sintió la vibración del suelo justo al lado de su oído, pegado a las frías baldosas. Mantuvo los ojos cerrados, tratando de respirar tan superficialmente que fuera casi imperceptible. El olor del costoso perfume de la señora Montenegro, mezclado con el olor a tierra húmeda, le llegó a la nariz. Sintió que una mano le tocaba el cuello para comprobarle el pulso. La mano era áspera y fría, sin duda, la mano de la señora Montenegro, que todavía llevaba los guantes de goma con los que cavaba la tierra. Alba luchó con todas sus fuerzas para no estremecerse ni tragar saliva. Dejó su cuerpo flácido, como una muñeca de trapo rota. La voz de la señora Montenegro se oyó justo encima de su cabeza. Un susurro irritado. Le dijo a Mateo que el veneno parecía haberse extendido más rápido de lo esperado, quizás porque el cuerpo de Alba era delgado y débil. La señora Montenegro no parecía nerviosa por la muerte de Alba, sino por el hecho de que la tumba aún no estaba completamente cavada. Mateo sollozó detrás de ella. Murmuró lo siento una y otra vez. Pero ese llanto solo hizo que Alba sintiera más repulsión. Las disculpas de Mateo no significaban nada. Al final, había permitido que su madre llevara a cabo este plan asesino. El miedo de Mateo a su madre era mucho mayor que su amor por Alba. Esa era la amarga realidad que Alba tenía que aceptar mientras fingía estar muerta. La señora Montenegro le ordenó a Mateo que dejara de llorar y actuara de inmediato. Tenían que cambiar un poco el plan. No podían dejar el cuerpo de Alba en la terraza. Corrían el riesgo de que lo viera un vecino por encima de la valla o un empleado que pudiera despertarse. La señora Montenegro le dijo a Mateo que levantara las piernas de Alba. Ella se encargaría de los hombros. Decidieron trasladar el cuerpo de Alba al archivo del sótano. Ese almacén era el antiguo despacho del difunto padre de Mateo. No se había usado en años y estaba perfectamente insonorizado. Era el lugar perfecto para esconder el cuerpo temporalmente hasta que el hoyo en el jardín estuviera completamente listo. Alba sintió que su cuerpo era levantado bruscamente. Su cabeza se echó hacia atrás, y tuvo que soportar el dolor del fuerte agarre de la señora Montenegro en sus hombros. La arrastraron de vuelta al interior de la casa, por el pasillo de la cocina y hacia la puerta de la escalera que conducía al sótano. Alba atisbó ligeramente a través de sus largas pestañas. Vio cómo el suelo de mármol se convertía en un suelo de hormigón vasto. A medida que descendían por la estrecha y empinada escalera, el aire a su alrededor se volvió húmedo y mohoso. Olía a papel viejo en descomposición. Sentía vívidamente el dolor cada vez que su cuerpo golpeaba contra la pared de la escalera, pero Alba se mordió la lengua para no gemir. Al llegar abajo, el cuerpo de Alba fue arrojado sin contemplaciones sobre el suelo cubierto de una gruesa capa de polvo. Un dolor agudo le recorrió la espalda, pero ella permaneció inmóvil y en silencio. Oyó el sonido de un pesado cerrojo, cerrándose desde fuera, seguido por el sonido de sus pasos alejándose mientras subían las escaleras. La gruesa puerta de metal se cerró con firmeza, dejando a Alba en completa oscuridad y un silencio espeluznante. Solo el sonido de las gotas de agua de una tubería con fugas a lo lejos acompañaba los latidos de su corazón, que seguían latiendo furiosamente. Alba esperó unos minutos. Solo cuando estuvo segura de que se habían ido por completo, se atrevió a abrir los ojos de par en par. La oscuridad era total. No entraba ni una mota de luz. Alba intentó sentarse, pero la cabeza le volvió a dar vueltas con fuerza. El efecto del veneno aún persistía. Quizás había vomitado un poco del licor inconscientemente al caer, o quizás su buen estado de salud impidió que la dosis fuera letal de inmediato. Alba se arrastró en la oscuridad, tanteando a su alrededor. Sus manos tocaron una pila de cajas de cartón, una silla de madera rota y un frío archivador de metal. Necesitaba luz.
Recordó que siempre llevaba una pequeña caja de cerillas en el bolsillo de su chaqueta para encender velas aromáticas en su habitación. Con manos temblorosas, buscó en su bolsillo y encontró ese pequeño objeto salvador. Una pequeña llama se encendió, iluminando la habitación abarrotada y estrecha. Este archivo se parecía más a un vertedero de documentos. Estanterías de metal llenaban la habitación en hileras, repletas de gruesos archivadores polvorientos. Alba intentó levantarse, apoyándose en una de las estanterías para mantener el equilibrio. Tenía que encontrar una salida. Sus ojos recorrieron la habitación en busca de un conducto de ventilación o una ventana, pero su mirada se detuvo en un montón de documentos esparcidos sobre un viejo escritorio en un rincón de la habitación. Esos documentos parecían mucho más nuevos que los demás, como si acabaran de ser abiertos o revisados. Alba se acercó tambaleándose. Acercó la llama de la cerilla a los papeles. Su corazón latió con fuerza al leer el nombre que estaba escrito allí. Valentina Rivas. Era el nombre de la primera exesposa de Mateo. Hasta ahora, la señora Montenegro y Mateo habían dicho que Valentina era una mujer desvergonzada que había abandonado a Mateo por un hombre más rico y había huido al extranjero. Pero lo que Alba vio sobre el escritorio contaba una historia muy diferente. Allí estaban el pasaporte real de Valentina, su documento de identidad y sus libretas bancarias. Si Valentina realmente se había ido al extranjero, ¿por qué todos estos documentos importantes seguían aquí? Alba abrió otro archivo que estaba debajo de los documentos de Valentina. Encontró el certificado de constitución de una empresa fantasma llamada Inversiones del Sol Poniente. En la página del organigrama, los ojos de Alba se abrieron como platos. Su nombre, Alba Moreno, estaba claramente escrito como directora general. Debajo, había docenas de archivos adjuntos sobre contratos de préstamos ilegales, blanqueo de capitales y transacciones falsas por valor de millones de euros. Todos los documentos llevaban la firma de Alba. La firma era muy parecida, pero Alba estaba 100% segura de que nunca había firmado nada de eso. Todo estaba ahora clara y terriblemente claro. Alba se dio cuenta de que su matrimonio había sido una trampa desde el principio. La señora Montenegro no quería una nuera, quería un chivo expiatorio. Valentina probablemente había sufrido el mismo destino, utilizada como chivo expiatorio para los delitos financieros de un periodo anterior, y luego eliminada. Y ahora era el turno de Alba. El pasaporte abandonado de Valentina era la prueba silenciosa de que la pobre mujer nunca había salido viva de esta casa. Quizás el cuerpo de Valentina también estuviera enterrado en algún lugar de esta vasta propiedad, quizás debajo de la piscina o en los cimientos del garaje. El miedo de Alba se transformó en una ira ardiente. No quería terminar como Valentina. No quería morir absurdamente, cargando con los pecados de esta maldita familia. Alba revolvió bruscamente los cajones del viejo escritorio, en busca de algo que pudiera usar como arma. En el cajón inferior, su mano tocó un pequeño frasco de vidrio. Lo levantó y leyó la etiqueta, escrita con la letra de la señora Montenegro. Antídoto veneno de hierbas. Regaliz. Resultó que la señora Montenegro guardaba el antídoto aquí. Probablemente en caso de que ella misma bebiera accidentalmente el licor o si el plan cambiaba de repente. Sin pensarlo 2 veces, Alba se bebió el contenido del frasco. A diferencia del amargo veneno de antes, tenía un sabor dulce y cálido. Poco después de beber el antídoto, la visión de Alba comenzó a aclararse un poco. Las náuseas disminuyeron lentamente, dándole una nueva fuerza a sus músculos. Pero el alivio no duró mucho. Oyó de nuevo pasos bajando las escaleras. Alguien venía. Alba entró en pánico. Apagó la cerilla y volvió a guardar el frasco del antídoto en el bolsillo de su chaqueta. No había tiempo para esconderse. La única opción era volver a su posición original. Alba se tumbó inmediatamente en el frío suelo, en el mismo lugar donde la habían arrojado antes. Para parecer rígida y sin vida, la pesada puerta de metal se abrió con un agudo chirrido. Un haz de luz de linterna atravesó la oscuridad, deslumbrándola. A través de sus párpados apretados, Alba pudo ver la silueta de la figura que entraba. Era la señora Montenegro. Esta vez estaba sola. En sus manos no llevaba una pala ni un pico, sino un grueso cojín de sofá. La señora Montenegro se acercó con un paso terriblemente tranquilo. Se detuvo justo al lado del cuerpo de Alba y apuntó la linterna a la cara de su nuera. Alba contuvo la respiración, tratando de detener el movimiento de su pecho. La señora Montenegro murmuró en voz baja. Su voz sonaba satisfecha y cruel. Dijo que tenía que asegurarse de que Alba estuviera definitivamente muerta antes de enterrarla, para no tener sorpresas más tarde. La señora Montenegro se inclinó, levantando el cojín por encima de la cara de Alba. Se preparó para asfixiarla y acabar con ella. Alba supo que esta vez la actuación no sería suficiente para salvarla. El grueso cojín del sofá flotaba en el aire.
A escasos centímetros de la cara de Alba, el olor a polvo y ambientador del cojín le llegó a la nariz. Era como el aroma de la muerte que venía a despedirla para siempre. El corazón de Alba latía tan fuerte que temía que la señora Montenegro pudiera oírlo en aquella silenciosa habitación. Detrás de sus párpados cerrados, Alba se preparó para una última resistencia. Juró que si ese cojín realmente presionaba su cara, abriría los ojos, arañaría el rostro de su suegra y gritaría con todas sus fuerzas. No importaba lo que pasara. Pero por ahora, la mejor estrategia era permanecer quieta, esperando un milagro, o que la señora Montenegro cambiara de opinión. La señora Montenegro no presionó el cojín de inmediato. Mantuvo la postura, como si saboreara el momento de poder absoluto sobre la vida de su nuera. Se oyó el pesado suspiro de la señora Montenegro, seguido de un murmullo bajo cargado de odio reprimido. Susurró que Alba nunca le había gustado desde el principio. La llamó una chica de pueblo sin clase, diciendo que debería estar agradecida solo por haber entrado en una familia tan prestigiosa, aunque fuera para ser utilizada como una herramienta. La señora Montenegro se quejó de lo difícil que había sido fingir ser amable durante los últimos 2 años. Elogiar la comida de Alba, que consideraba insípida, o alabar su forma de vestir, que consideraba vulgar. Esas palabras fueron mucho más dolorosas que la violencia física. Alba se dio cuenta de que las sonrisas dulces y el afecto que había recibido hasta ahora no eran más que un cruel teatro para bajar la guardia. Justo en el momento en que los músculos del brazo de la señora Montenegro se tensaron para presionar el cojín sobre la cara de Alba, se oyó una fuerte explosión en el piso de arriba. Fue un estruendo, como si un objeto pesado cayera sobre un cristal. A continuación, se oyeron los gritos de pánico de los invitados. La señora Montenegro se sobresaltó. El cojín que tenía en la mano se aflojó y cayó sobre el pecho de Alba, pero sin cubrirle la cara. La señora Montenegro se giró hacia la puerta del almacén, con el rostro pálido. A lo lejos, a través de la gruesa puerta, se oyó el grito de Mateo llamando a su madre. Su voz sonaba histérica, gritando que había un incendio en la cocina. La atención de la señora Montenegro se dividió momentáneamente entre matar a Alba en ese instante o salvar su lujosa casa de un incendio que podría atraer la atención de los bomberos y la policía. Las prioridades de la señora Montenegro cambiaron. Resopló con irritación, le dio una patada a la pierna de Alba como desahogo y se dio la vuelta. Murmuró que el veneno debía haber paralizado completamente a Alba, por lo que no podría escapar a ninguna parte. La señora Montenegro recogió el cojín de cualquier manera, lo arrojó a un rincón de la habitación y salió apresuradamente del archivo. La pesada puerta de metal volvió a cerrarse de golpe. Luego se oyó el sonido de la llave girando 2 veces, y Alba quedó de nuevo atrapada en la oscuridad. Los pasos de la señora Montenegro se alejaron rápidamente subiendo las escaleras de hormigón, y el espacio subterráneo volvió a sumirse en un silencio espeluznante. Después de asegurarse de que la señora Montenegro se había ido por completo, Alba abrió los ojos, jadeó. Inhaló la mayor cantidad de oxígeno posible, como si acabara de salir del agua. Se levantó inmediatamente del frío suelo. Su cuerpo todavía estaba algo débil por los efectos del veneno. Pero gracias al antídoto de hierbas que había bebido antes, sus fuerzas se estaban recuperando lentamente. Alba sabía que no tenía mucho tiempo. El alboroto de arriba era solo un retraso temporal. En cuanto la situación estuviera bajo control, la señora Montenegro o Mateo volverían para arrastrarla a su tumba. Alba volvió a encender una pequeña cerilla, y se tambaleó hasta el viejo escritorio donde estaban esparcidos los documentos. Necesitaba saber más. Necesitaba saber cuán profundos eran los crímenes de esta familia para poder destruirlos. Con manos temblorosas, Alba rebuscó entre la pila de papeles. Debajo de los documentos de la empresa fantasma, encontró un pequeño cuaderno de cuero negro. Era el diario de Valentina. Alba lo abrió, y ayudándose de la tenue luz de la cerilla, leyó página por página. La letra de Valentina era pulcra, pero llena de tensión emocional. Contaba cómo al principio la habían tratado como a una reina. Luego, poco a poco, empezaron a pedirle que firmara cheques en blanco y documentos de propiedad. Finalmente, se dio cuenta de que su nombre estaba siendo utilizado para blanquear el dinero obtenido de inversiones fraudulentas e ilegales dirigidas por el difunto marido de la señora Montenegro y que ella había heredado. La última página del diario estaba fechada hace 5 años, el mismo día en que supuestamente Valentina desapareció. Valentina escribió que planeaba escapar esa noche porque había oído a la señora Montenegro hablar sobre el cobro de un seguro de vida. A Alba se le puso la piel de gallina. El patrón era idéntico, solo que el método había evolucionado un poco. Antes, un seguro de vida. Ahora, un chivo expiatorio para las deudas. Alba también encontró un sobre marrón que contenía fotos de Valentina con moratones. Antes de ser asesinada,
Valentina había sufrido violencia doméstica encubierta. Este hecho hizo que la sangre de Alba hirviera. Su miedo se había convertido ahora en una determinación de acero. No solo luchaba por su propia vida, también tenía que luchar por la justicia de Valentina, cuyo cuerpo podría estar enterrado no muy lejos de donde ella se encontraba ahora. Alba escondió el diario de Valentina y algunos de los pagares con su firma falsificada dentro de su ropa, en un lugar seguro. No podía permitir que esta prueba fuera enterrada con ella. Sus ojos recorrieron de nuevo la habitación en busca de algo que pudiera usar. En un rincón, encontró una vieja y oxidada palanca de hierro. Alba la cogió. Era pesada y fría. Juró que si Mateo o la señora Montenegro volvían a entrar, ya no fingiría estar desmayada. Les golpearía en la cabeza si fuera necesario. Pero se dio cuenta de que una pelea cuerpo a cuerpo contra dos personas no era la mejor opción. También había guardias de seguridad fuera. Tenía que salir de esta habitación sin ser detectada. Alba intentó empujar la puerta de metal, pero estaba firmemente cerrada desde fuera. Se lanzó contra ella con el hombro, pero la puerta era demasiado sólida. El pánico comenzó a apoderarse de ella de nuevo, al oír que el alboroto de arriba amainaba. Eso significaba que la situación se estaba resolviendo. Volverían pronto. Alba retrocedió. Sus ojos buscaron desesperadamente una abertura. Su mirada se fijó en un pequeño conducto de ventilación de forma cuadrada en la pared superior. Casi tocaba el techo. El conducto estaba bloqueado por una rejilla de hierro, pero parecía vieja y oxidada. Era la única salida aparte de la puerta principal. El problema era que estaba demasiado alto, a casi 3 metros del suelo, y no había ninguna escalera en la habitación. Alba arrastró el viejo escritorio lleno de documentos hasta debajo del conducto y apiló encima la silla de madera rota. La estructura parecía inestable y peligrosa, pero Alba no tenía otra opción. Alba subió con cuidado al viejo escritorio. La madera crujió fuertemente bajo su peso, haciéndole dar un vuelco el corazón. Luego subió a la silla apilada. Sus piernas temblaban tratando de mantener el equilibrio. La estructura se tambaleó, pero Alba logró agarrar la rejilla de ventilación con las manos. La rejilla de hierro estaba fría, áspera y llena de telarañas. Alba la sacudió. Estaba oxidada, pero seguía firmemente incrustada en el hormigón. Sin una herramienta adecuada, era imposible romper esta rejilla con las manos desnudas. Suspiró con frustración. La esperanza pareció desvanecerse. Estaba atrapada en este ataúd de hormigón. Justo cuando Alba se disponía a bajar desesperada, oyó de repente un sonido de metal raspando desde el exterior del conducto. Alba se quedó helada. ¿Había un guardia afuera? Sabían que intentaba escapar, pero el sonido no era de una llave o una alarma. Era el sonido de una palanca. Alguien estaba intentando abrir la rejilla desde fuera. El corazón de Alba latía con fuerza entre el miedo y la esperanza. Lenta pero firmemente, el marco de la rejilla de hierro se aflojó. Apareció una mano arrugada y sucia de tierra, y arrancó la rejilla por completo. Un tenue rayo de luz de luna entró, iluminando el rostro de Alba, que miraba hacia arriba llena de esperanza. Por la abertura del conducto apareció el rostro del viejo Anselmo, el jardinero mudo, que siempre había agachado la cabeza cada vez que se cruzaba con Alba, ahora la miraba con una mirada aguda y preocupada. Anselmo se llevó un dedo a los labios, indicándole a Alba que no hiciera ruido. El anciano le bajó entonces un trozo de cuerda. La misma cuerda que Alba había visto en el patio trasero, la que estaba destinada a atar su cuerpo. Irónicamente, la herramienta preparada para su muerte se había convertido ahora en su herramienta de salvación. Anselmo ató el extremo de la cuerda a un robusto tronco de árbol que crecía afuera, asegurándose de que la cuerda estuviera firme. Sin perder tiempo, Alba se agarró a la cuerda. No era una mujer acostumbrada a escalar, y menos con un vestido largo que limitaba sus movimientos. Pero la adrenalina le dio una fuerza sobrehumana. Se izó, pateando la pared para encontrar puntos de apoyo. Le faltaba el aliento y sudaba profusamente. Estuvo a punto de resbalar, pero se aferró a la cuerda con todas sus fuerzas hasta que las palmas de las manos le ardieron y se despellejaron. Con sus últimas fuerzas, Alba logró pasar su cuerpo por el estrecho agujero del conducto. Los hombros le dolieron al rozar con el borde áspero del hormigón. El pañuelo que llevaba en la cabeza se enganchó y se rasgó un poco, pero no le importó. El cuerpo de Alba se deslizó hacia afuera y rodó sobre el césped húmedo junto a la casa. El aire fresco de la noche llenó inmediatamente sus pulmones. Era libre. Anselmo la ayudó a levantarse de inmediato y la arrastró para esconderse detrás de unos setos, lejos de las luces del jardín principal. Estaban en un punto ciego de la casa, lejos del patio trasero donde estaba la tumba y fuera de la vista del puesto de seguridad de la entrada principal. Anselmo le dio una palmadita en el hombro a Alba. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Buscó en sus viejos pantalones y sacó un pequeño objeto,
Una memoria USB plateada. Con un gesto urgente, Anselmo se la puso en la mano a Alba. Luego utilizó un lenguaje de signos sencillo que Alba pudo entender. Señaló la memoria USB, luego el archivo de abajo. Luego hizo un gesto de cortarse el cuello y señaló el interior de la casa. Alba entendió el mensaje. Anselmo lo sabía todo. El anciano no había sido un simple jardinero, sino un testigo silencioso que había estado recopilando pruebas. Quizás esta memoria USB contenía registros o datos que Valentina había guardado en su día, o pruebas de otros crímenes que Anselmo había podido reunir a lo largo de los años trabajando allí, considerado inofensivo por su incapacidad para hablar. Alba apretó la memoria USB. Miró a Anselmo y le susurró un gracias con la voz quebrada. Anselmo señaló entonces una valla lateral, un poco más baja y cubierta de enredaderas. Esa era la salida. Anselmo le indicó que corriera, lo más lejos posible, y que no volviera nunca más. Alba miró la valla. La libertad estaba allí. Si saltaba esa valla, podría correr a la carretera principal, coger un taxi o pedir ayuda a un coche que pasara y dirigirse a la comisaría de policía. Era la opción lógica y segura. Pero los pies de Alba se detuvieron. El rostro arrogante de la señora Montenegro, el rostro cobarde de Mateo y el trágico destino de Valentina volvieron a su mente. Si huía ahora, les daría tiempo para destruir las pruebas. Podrían rellenar la tumba, quemar los documentos del almacén y alegar que Alba se había vuelto loca y había desaparecido. La policía podría tardar mucho en procesar la denuncia, y con el dinero y los contactos de la señora Montenegro, podrían salirse con la suya de nuevo, como en el caso de Valentina. Alba no quería ser una víctima, huyendo y escondiéndose con miedo el resto de su vida. Esa noche, en esta casa, había docenas de invitados importantes, socios comerciales y personas influyentes. Este era el escenario perfecto. Alba volvió a girar la cabeza hacia el imponente palacete. A través de las grandes ventanas se veían las siluetas de los invitados, probablemente todavía reunidos, hablando de la pequeña explosión en la cocina. Su amiga, la periodista Clara, también estaba allí. Esa era su arma. Alba negó con la cabeza a Anselmo, rechazando la señal de huir. Señaló una puerta lateral de la cocina que estaba entreabierta. La puerta que usaban los empleados para sacar la basura. Los ojos de Alba brillaban con una determinación que sorprendió a Anselmo. Alba susurró que no se iría, que volvería a entrar, que terminaría esta farsa esta misma noche. Anselmo pareció dudar por un momento, pero al ver el coraje en los ojos de la joven, asintió con firmeza. Le dio una palmada en el hombro a Alba en señal de apoyo y le indicó que vigilaría desde fuera y haría ruido si era necesario. Alba se arregló la ropa sucia de tierra, se colocó el pañuelo y respiró hondo. Ya no era la nuera sumisa, era la pesadilla que iba a destruir a la familia de su marido. Con pasos ligeros y silenciosos, Alba se acercó sigilosamente a la puerta de la cocina y volvió a entrar en la guarida de la serpiente que acababa de intentar devorarla. El aire fresco de la noche llenaba los pulmones de Alba, pero el alivio se mezclaba con una tensión aún palpable. Frente a ella se encontraba el viejo Anselmo, encorvado por los años. Su rostro arrugado, iluminado por la tenue luz de la luna, mostraba surcos de profunda preocupación. Durante los 2 años que Alba había vivido en este lujoso palacete, Anselmo no había sido más que una figura de fondo, a menudo ignorada. Solo se le conocía como el jardinero mudo que barría diligentemente el patio y cuidaba los preciados rosales de la señora Montenegro. Nadie le había hablado realmente a Anselmo, incluida Alba, que a veces le saludaba con una sonrisa educada. Pero esta noche, cuando la vida de Alba pendía de un hilo, esta misma presencia ignorada se había convertido en su ángel de la guarda. La mano áspera y terrosa de Anselmo agarró el brazo de Alba, ayudándola a mantenerse erguida después de su caída desde el alto conducto de ventilación. Anselmo miró fijamente a los ojos de Alba. Luego, con un movimiento rápido y urgente, rebuscó en sus viejos pantalones de trabajo. Sacó un pequeño objeto plateado que brilló a la luz de la luna. Era una memoria USB. Alba miró el objeto con confusión antes de volver a mirar el rostro de Anselmo. El anciano tomó la mano de Alba, colocó la memoria USB en su palma, y luego cerró firmemente los dedos de Alba sobre ella. Anselmo hizo entonces un gesto complejo pero comprensible. Señaló el pecho de Alba, luego la mansión con una expresión de ira, y luego de nuevo la memoria USB. Alba captó el significado. Anselmo quería decir que la prueba de los crímenes de esta familia estaba dentro de este pequeño objeto. Anselmo no podía hablar, pero sus ojos y este objeto que había guardado durante tanto tiempo hablaban más alto que 1000 palabras. Alba preguntó en un susurro. ¿Esto es de Valentina? Anselmo asintió enérgicamente, con los ojos llenos de lágrimas.
Luego señaló el suelo bajo sus pies. Se llevó la mano a la mejilla, e hizo un gesto como si durmiera. Pero sus ojos estaban firmemente cerrados y su respiración contenida. Era la señal de la muerte. A Alba se le erizó la piel. Su vaga sospecha era cierta. Valentina no se había ido al extranjero. Valentina nunca había abandonado los terrenos de esta casa. Quizás Anselmo había encontrado esta memoria USB hace 5 años, cuando la señora Montenegro intentaba deshacerse o quemar las pertenencias de Valentina, y Anselmo la había guardado en secreto, esperando el momento adecuado para revelar la verdad, pero sin fuerzas para hacerlo debido a sus limitaciones físicas. Esta noche, le pasaba el testigo de la justicia a Alba. Después de entregar la prueba, Anselmo cogió a Alba por los hombros y la giró hacia la valla lateral de la casa. La valla no era muy alta y estaba densamente cubierta de enredaderas. Al otro lado de la valla había una tranquila carretera general. Anselmo empujó suavemente la espalda de Alba, indicándole que saltara la valla y huyera para salvar su vida. Era la vía de escape más lógica. Alba podría saltar la valla, correr a la comisaría más cercana, o coger un taxi e ir a casa de sus padres en el campo. Pero los pies de Alba estaban como clavados en el césped húmedo. No se movió. Su mente giraba rápidamente, sopesando todos los riesgos. Si huía ahora estaría a salvo esta noche. Pero mañana por la mañana la señora Montenegro seguramente tendría otro plan. Podrían denunciar a Alba como una ladrona fugitiva, o incriminarla con esa nota de suicidio falsa. Podrían decir que Alba se había suicidado en otro lugar. Alba se convertiría en una fugitiva, acosada por terribles calumnias y miedo el resto de su vida. Alba se dio la vuelta y volvió a mirar el imponente palacete que se erguía arrogantemente ante ella. A través de las grandes ventanas de cristal, las luces de la fiesta brillaban intensamente. Se veían las siluetas de la gente riendo, comiendo y bebiendo, sin saber que un intento de asesinato acababa de ocurrir en el sótano de esa misma casa. Alba se palpó el bolsillo de la chaqueta. Sintió la forma dura de la memoria USB que le había dado Anselmo y el diario de Valentina que había escondido dentro de su ropa. Tenía munición. Tenía pruebas. Si huía, sin su presencia, estas pruebas podrían no ser lo suficientemente contundentes. Pero si volvía a entrar y lo exponía todo delante de docenas de testigos, socios comerciales y personalidades, la señora Montenegro no tendría escapatoria. La reputación que su suegra había protegido tan desesperadamente se haría añicos en un instante. Y para la señora Montenegro, la pérdida del honor sería probablemente más dolorosa que la muerte. Alba negó lentamente con la cabeza a Anselmo. Miró al anciano con una mirada aguda y decidida. Alba susurró que no huiría, que volvería a entrar, que pondría fin a toda esta locura esta misma noche. Anselmo pareció sorprendido. Sus ojos se abrieron con preocupación. Intentó de nuevo tirar de la mano de Alba hacia la valla, pero Alba se soltó suavemente. Señaló la puerta de la cocina, que estaba entreabierta, por donde entraban y salían los empleados del catering para tirar la basura. Alba explicó brevemente su plan. Necesitaba la ayuda de Anselmo para distraer a los guardias de seguridad de fuera, si lo sabía. Mientras tanto, ella se infiltraría en el despacho del difunto suegro, el centro de control de esta casa inteligente. Al ver el coraje que emanaba del rostro de Alba, Anselmo finalmente se conmovió, asintió con firmeza. Le dio una palmada en el hombro a Alba en señal de apoyo y se retiró a la sombra de un gran árbol para vigilar. Alba respiró hondo. Se arregló el pañuelo, ligeramente torcido y sucio por el polvo del conducto de ventilación. Se sacudió la tierra de la ropa lo mejor que pudo. Con paso cauteloso, se acercó a la puerta de la cocina. Olía a ajo frito y carne asada, un contraste con el olor a tierra y muerte que había olido en el archivo. Alba echó un vistazo por la rendija de la puerta. La cocina era un hervidero de actividad. Los cocineros y empleados con uniformes blancos estaban ocupados limpiando los platos sucios y preparando los postres. El ambiente era ruidoso, con el sonido de los platos chocando y las voces gritando las comandas de comida. Esto jugaba a favor de Alba. En medio de una cocina caótica, nadie se daría cuenta de que una persona se colaba por la puerta lateral. Alba esperó el momento oportuno. Cuando el jefe de cocina estaba regañando a uno de sus ayudantes por dejar caer una cuchara, Alba se deslizó dentro. Mantuvo la cabeza gacha y se movió rápidamente, casi corriendo, detrás de unas altas estanterías de la despensa. Su corazón latía con fuerza, temiendo que alguien la llamara, pero el ajetreo de la cocina la salvó. Pasó sin problemas la zona de la cocina y entró en el pasillo de servicio que conectaba la cocina con la parte principal de la casa. Este pasillo era más silencioso y estaba en penumbra. Alba caminó de puntillas. Aguzó el oído, atenta a cualquier sonido. Tenía que llegar al despacho privado del segundo piso,
que siempre estaba cerrado con llave. Alba sabía dónde estaba la llave. Al principio de su matrimonio, a menudo le pedían que limpiara esa habitación, antes de que la señora Montenegro se lo prohibiera. La llave de repuesto siempre estaba escondida debajo de una maceta de plástico al final del pasillo del segundo piso. De repente oyó pasos delante de ella. Alba entró en pánico. Inmediatamente abrió la puerta de un armario de limpieza cercano y se escondió dentro. El penetrante olor a limpiador de suelos le recordó las garrafas de productos químicos del patio trasero, y volvió a sentir náuseas. A través de la rendija de la puerta del armario, vio a dos empleadas que pasaban con una bandeja llena de copas vacías. Estaban cotilleando sobre cómo Mateo había estado en la cocina antes, pálido y sudando mientras bebía agua. Después de que pasaran, Alba salió de su escondite. No podía perder el tiempo. Mateo volvería pronto al archivo para comprobar su estado o para trasladarla a la tumba. Si Mateo descubría que el archivo estaba vacío, comenzaría la persecución. Tenía que llegar a la sala de control antes de que eso ocurriera. Subió las escaleras de servicio de la parte trasera de la casa con la ligereza de una pluma, dirigiéndose al escenario de su última batalla. Mientras Alba luchaba por moverse sigilosamente entre los pasillos ocultos de la casa, Mateo descendía las escaleras de hormigón hacia el archivo con el corazón encogido. En su mano llevaba una botella de agua medio vacía. Acababa de venir de la cocina, de calmar los nervios y lavarse la cara pálida. Las órdenes de su madre todavía resonaban en sus oídos. Espera otros 10 minutos y baja para inyectarle un sedante adicional si es necesario. Y luego traslada inmediatamente el cuerpo de Alba al patio trasero por el pasadizo del sótano para no pasar por el salón. Mateo sentía náuseas por lo que estaba haciendo. La cara de Alba sonriéndole en el desayuno de esa mañana no dejaba de aparecer en su mente, pero el miedo a su madre era mucho mayor. Desde niño, Mateo había sido educado para no desafiar nunca a la señora Montenegro. En su vida, su madre era la ley absoluta. Mateo llegó a la puerta de metal del archivo. Buscó en su bolsillo la llave del candado que había guardado. Le temblaban tanto las manos que estuvo a punto de dejar caer la llave 2 veces antes de que entrara en la cerradura. Un clic resonó en el silencioso pasillo del sótano. Mateo empujó lentamente la pesada puerta de metal. Esperaba ver el cuerpo de Alba yaciendo rígido e inmóvil en el suelo, que ya estuviera muerta y que lo único que tuviera que hacer fuera enterrarla. Mateo encendió la linterna de su móvil e iluminó el centro de la habitación. La luz blanca barrió el polvoriento suelo de hormigón. A Mateo se le paró el corazón. El suelo estaba vacío. El cuerpo de Alba no estaba allí. Solo había una marca en el polvo desplazado, indicando el lugar donde había estado el cuerpo. Mateo abrió los ojos como platos, y presa del pánico, apuntó la linterna a todos los rincones de la habitación. Vio el cojín del sofá que su madre había traído, abandonado en un rincón. Vio que el viejo escritorio de la esquina de la habitación había sido movido, y que una silla de madera rota estaba apilada de forma extraña encima. El haz de luz de la linterna de Mateo siguió la pila de sillas hacia arriba y se detuvo en el agujero del conducto de ventilación de la pared superior. La rejilla de hierro había sido arrancada y había desaparecido, dejando solo un oscuro agujero. Un terror inmenso se apoderó de Mateo. Alba había escapado. La esposa que creía que estaba muriendo por el veneno había tenido fuerzas para trepar y escapar. Las piernas le fallaron y casi se cae. Si Alba escapaba y denunciaba a la policía, su vida estaba acabada. No solo le esperaba la cárcel, también la ira de su madre, que seguramente estallaría. Mateo corrió hacia la pila de sillas, intentando trepar para mirar fuera, pero resbaló y cayó presa de la ansiedad. Tenía que avisar a su madre de inmediato. Tenía que advertir a la señora Montenegro antes de que fuera demasiado tarde. Jadeando como un hombre perseguido por fantasmas, Mateo salió corriendo del almacén, olvidando todos los planes originales, y subió las escaleras de hormigón de 2 en 2. Arriba, el ambiente de la fiesta estaba en su apogeo. El amplio salón principal se había transformado en un elegante mini salón de banquetes. Los candelabros de cristal emitían una luz cálida. La música clásica sonaba suavemente por los altavoces de alta gama. La señora Montenegro estaba en el centro de la habitación, sosteniendo elegantemente un micrófono. Tenía la atención de todos. Su rostro estaba radiante, y su sonrisa era perfecta, como si fuera la mujer más feliz del mundo. En sus manos no había rastro de crueldad ni una mota de tierra. Se había lavado las manos y se había puesto su costoso perfume antes de volver a reunirse con los invitados. La señora Montenegro estaba dando un breve discurso, con una voz modulada para sonar sincera y cariñosa. Hablaba de lo mucho que quería a su nuera, Alba. Se disculpó ante los invitados por la ausencia de Alba para cortar el pastel.
La señora Montenegro inventó la mentira de que Alba se había sentido mal de repente por el cansancio de preparar el evento y que ahora estaba descansando en su habitación de arriba. Los invitados asintieron con comprensión. Varias damas de la alta sociedad susurraron alabanzas sobre lo comprensiva que era la señora Montenegro como suegra. La amiga de Alba, Clara, estaba de pie cerca de la mesa del buffet, con una copa en la mano, frunció el ceño. Su instinto de periodista le decía que algo no iba bien. Alba no era de las que se ausentaban de un evento, especialmente de su propia fiesta de cumpleaños, y menos sin enviarle un mensaje de texto, solo porque se sentía mal. Clara había llamado a Alba varias veces, pero su teléfono estaba apagado. En ese momento, Alba, que había logrado infiltrarse en el segundo piso, observaba desde detrás de la barandilla de un balcón interior que daba al salón de abajo. Podía ver a la señora Montenegro abajo, representando su magnífica actuación. El asco llenó el pecho de Alba. Vio una hipocresía tan perfecta. Detrás de esa sonrisa amable, estaba el monstruo que acababa de intentar matarla. Alba apretó la memoria USB en su mano. Se movió lentamente hacia el pasillo de la derecha, donde estaba el despacho del difunto padre de Mateo. El pasillo estaba en silencio, ya que todos estaban abajo. Alba llegó a la robusta puerta de madera con un dragón tallado. Tanteó debajo de la gran maceta junto a la puerta. Sus dedos tocaron el frío metal. La llave de repuesto seguía allí. Con un movimiento tembloroso pero decidido, Alba abrió la puerta del despacho. La habitación estaba oscura, y olía a tabaco viejo y sándalo. Alba entró y cerró inmediatamente la puerta con llave desde dentro. No encendió la luz principal para no llamar la atención desde fuera. Se guió únicamente por la luz que emanaba de la gran pantalla del ordenador sobre el escritorio. El ordenador estaba en modo de suspensión. Cuando Alba movió el ratón, la pantalla se iluminó, pidiendo una contraseña. Alba sonrió con amargura. Sabía la contraseña. Una vez le había enseñado a su suegro a usar este ordenador para vigilar las cámaras de seguridad de la casa. La contraseña era el cumpleaños de Mateo. Alba tecleó los números. Acceso concedido. Mientras tanto, abajo, Mateo se abrió paso entre la multitud de invitados, pálido y sudando profusamente. Ignoró las miradas de sorpresa de la gente al ver su aspecto desaliñado. Se dirigió directamente a su madre, que todavía sostenía el micrófono. La señora Montenegro frunció el ceño al ver a su hijo. No le gustaba el aspecto alterado de Mateo. Intentó seguir sonriendo a los invitados, pero Mateo le susurró algo urgentemente al oído. «Madre, ha desaparecido. El almacén está vacío. El conducto de ventilación está roto», susurró Mateo con una voz temblorosa, casi al borde del llanto. La sonrisa se borró del rostro de la señora Montenegro en un instante. Su rostro se convirtió en una fría máscara de piedra. El micrófono que sostenía en la mano emitió un sonido agudo. Lo apretaba con tanta fuerza que varios invitados se taparon los oídos. La señora Montenegro bajó el micrófono y miró fijamente a Mateo. Sus ojos echaban chispas de una furia terrible. Pero antes de que la señora Montenegro pudiera dar órdenes o reaccionar, las luces de la habitación parpadearon de repente. La suave música clásica se detuvo bruscamente, y de los altavoces de toda la habitación salió un fuerte ruido estático. En el despacho del segundo piso, Alba estaba sentada en la gran silla de cuero de su suegro. Sus dedos danzaban sobre el teclado. Había conectado la memoria USB que le dio Anselmo, y había conectado el sistema informático al proyector principal del salón. También se había hecho con el control de las cámaras de seguridad y del sistema de altavoces de la casa inteligente. Alba miró la pantalla del monitor, que mostraba la grabación de la cámara de seguridad del patio trasero. La imagen de la tumba era claramente visible. Alba respiró hondo. Su dedo se cernía sobre la tecla Enter. Era hora de que comenzara el verdadero espectáculo. No el espectáculo teatral de la señora Montenegro, sino el espectáculo de la verdad que lo destruiría todo. El ensordecedor ruido estático cortó el ambiente de la fiesta como un cuchillo afilado. Los invitados, que estaban charlando mientras disfrutaban de los aperitivos y las bebidas, se callaron de inmediato. Las copas se depositaron apresuradamente en las mesas, y todas las miradas se dirigieron a la enorme pantalla de proyección de la pared principal del salón. Normalmente, esa pantalla se utilizaba para mostrar un collage de fotos de felices recuerdos familiares o presentaciones de negocios del difunto padre de Mateo. Pero esta noche, la pantalla mostraba algo completamente diferente. Algo que cambiaría para siempre la vida de todos los presentes en esa habitación. En el oscuro despacho del segundo piso, Alba estaba sentada erguida en la fría silla de cuero. Sus dedos, todavía temblorosos, presionaron con firmeza y determinación la tecla Enter. Se había apoderado del sistema de casa inteligente, que controlaba todas las funciones electrónicas de este lujoso palacete.
La primera medida que tomó fue bloquear todas las salidas. Un clic simultáneo sonó en todas las puertas principales, laterales y del jardín. El sofisticado sistema de cierre automático ya no servía para proteger a los residentes de los peligros externos, sino para atrapar a los peligros internos para que no pudieran escapar. La señora Montenegro y Mateo estaban atrapados con su propia corrupción, frente a las docenas de pares de ojos a los que tanto se esforzaban por impresionar. En la pantalla de proyección, una primera imagen apareció lentamente, reemplazando el vacío estático. No era un vídeo, sino una serie de documentos digitales escaneados en alta resolución. El primer documento que se mostró claramente fue el certificado de constitución de la empresa fantasma, Inversiones del Sol Poniente. Las letras negras sobre el fondo blanco eran claramente legibles para los invitados de las primeras filas. Allí figuraba el nombre de Alba Moreno como directora general con el 100% de las acciones. A su lado, apareció una copia escaneada de un contrato de préstamo sellado por una suma asombrosa de varios millones de euros, con la firma de Alba pero con un aspecto algo forzado. Claramente, el resultado de una falsificación, de alguien que intentaba imitar su letra. Los susurros comenzaron entre la multitud. Un socio comercial de mediana edad entrecerró los ojos. Reconoció ese tipo de contrato de préstamo ilegal, del que había oído hablar en un caso de fraude a gran escala. La señora Montenegro, de pie y rígida en el centro de la habitación, su rostro se había vuelto blanco como el papel, intentó reír, una risa hueca, histérica y forzada. Gritó a los invitados que se trataba de un error técnico, que su sistema informático había sido hackeado por un bromista, o que Alba estaba gastando una terrible broma de cumpleaños. Hizo un gesto con la mano, indicando a un empleado que apagara el proyector, pero en medio de la confusión reinante, ningún empleado se atrevió a moverse. Mateo, de pie junto a su madre, parecía un zombi. Sabía exactamente qué eran esos documentos. Eran el certificado de defunción legal de Alba, preparado antes de su asesinato físico. Pero Alba aún no había terminado. Desde la sala de control, hizo clic en el siguiente archivo. Esta vez, la pantalla mostraba una foto del pasaporte y el documento de identidad de una mujer llamada Valentina Rivas. El rostro hermoso pero triste de Valentina apareció en grande en la pantalla. A su lado, aparecieron extractos bancarios que mostraban un flujo de fondos sospechoso desde la cuenta de la empresa fantasma a la cuenta personal de la señora Montenegro. La fecha coincidía con el día en que Valentina desapareció. Y lo más impactante de todo, una página del diario de Valentina que Alba acababa de escanear con el escáner de documentos del despacho. La letra de Valentina, alterada por el miedo, era claramente legible. Me han obligado a firmar de nuevo. La señora Montenegro dijo que ha contratado un seguro a mi nombre. Tengo miedo de que esta noche sea mi última noche. Una ola de conmoción recorrió la habitación. Los invitados, que antes estaban confundidos, ahora comenzaban a sentir terror. El nombre de Valentina no les era desconocido. La mayoría de los invitados allí conocían a Valentina como la primera esposa de Mateo, la que se había fugado con otro hombre. Las pruebas en la pantalla contaban una historia completamente opuesta. La amiga de Alba, Clara, se tapó la boca con la mano. Sus ojos se abrieron con incredulidad. Como periodista, olió inmediatamente el hedor de un crimen podrido. Sin dudarlo, Clara levantó su teléfono y capturó con su cámara todas las pruebas de la pantalla. El indicador de transmisión en vivo de la pantalla de su teléfono parpadeó en rojo, retransmitiendo en directo este suceso a miles de seguidores en las redes sociales. La señora Montenegro comenzó a perder el control. Su máscara de dama elegante se resquebrajó. Gritó llamando al jefe de seguridad. Le ordenó que cortara la electricidad, que destrozara ese proyector, que hiciera lo que fuera para eliminar esas imágenes. Pero antes de que nadie pudiera reaccionar, la pantalla volvió a cambiar. Esta vez no era un documento estático. Esta vez era una transmisión en vivo. Una grabación de alta definición de una cámara de seguridad que mostraba un rincón del patio trasero de la casa. La imagen era nítida y clara, mostrando un hermoso pero profanado jardín de rosas. En medio del jardín, se veía claramente un hoyo recién cavado de forma rectangular. El montón de tierra roja a su lado todavía estaba húmedo. Cerca del hoyo, estaban la maleta de Alba, las garrafas de productos químicos y una pala abandonada de cualquier manera. La escena era demasiado real y aterradora. No era un hoyo para plantar un árbol. Cualquiera que lo viera sabía exactamente qué forma tenía. Era una tumba preparada, esperando a su ocupante. El ambiente en la habitación se transformó en un caos total. Varias invitadas gritaron histéricamente al ver el hoyo de la tumba. Los hombres se miraban unos a otros con rostros tensos. La terrible realidad les golpeó. Estaban en la casa de un asesino. Esta fiesta de cumpleaños no era más que una tapadera para una ejecución.
La señora Montenegro se tambaleó hacia atrás, chocando contra la mesa del buffet, y platos y copas cayeron, haciéndose añicos. El sonido del cristal al romperse fue como el martillo de un juez dictando sentencia de culpabilidad. Mateo se arrodilló, cubriéndose la cara con ambas manos. Su cuerpo temblaba violentamente. Ya no podía ocultar su culpa. Arriba, Alba miraba la pantalla del monitor con lágrimas corriendo por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación del miedo que la había atenazado durante tanto tiempo. Vio sus reacciones. Vio el terror en los ojos de la señora Montenegro, el mismo terror que Alba había sentido cuando yacía en el archivo. La justicia no se estaba impartiendo por la lenta ley, sino por la verdad desnuda frente al público. Alba cogió el micrófono del intercomunicador conectado a los altavoces del salón. Pulsó el botón de hablar. Su dedo índice presionó con fuerza el botón, como si apretara el gatillo de un arma que pondría fin a esta guerra. Su respiración agitada se oyó a través de los altavoces, resonando por toda la sala de abajo, haciendo que todos levantaran la cabeza en busca del origen del sonido. Buenas noches a todos. La voz de Alba era temblorosa pero clara, llenando cada rincón de la habitación, reflejándose en las lujosas paredes que habían sido testigos silenciosos de su sufrimiento. Siento no poder cortar el pastel. He estado ocupada salvando mi vida de mi querida suegra y mi marido. La voz de Alba, resonando a través de los altavoces, en contraste con el caos visual de la pantalla de proyección, volvió a sumir la habitación en un silencio espeluznante. Los invitados se quedaron helados en sus sitios. Sus ojos recorrieron el segundo piso, buscando a la dueña de esa voz. La señora Montenegro, jadeando y apoyada en la mesa del buffet, miró hacia arriba con una mirada cargada de odio. Su rostro, antes pálido, ahora estaba rojo por la furia contenida que estaba a punto de estallar. Se dio cuenta de que su farsa había terminado. Ya no necesitaba fingir ser una buena suegra. Ya no necesitaba proteger su imagen. Alba lo había destruido todo. Su reputación, sus planes financieros y su futuro en solo unos minutos. «¡Apágalo! ¡Quita ese sonido!», gritó la señora Montenegro con una voz ronca y aguda, lejos del tono educado que solía usar. Señaló el techo, como si pudiera detener la voz de Alba con la mano. «Está loca. Mi nuera está loca. Ha hackeado el sistema de la casa para incriminarme. No la crean. Es una enferma mental, como sus padres pobres». Las viles calumnias salieron a borbotones de la boca de la señora Montenegro. Empezó a atacar el carácter de Alba, intentando revertir los hechos en el último momento. Corrió hacia un grupo de invitados importantes, agarrando la manga de la chaqueta de un ejecutivo bancario, suplicándole que le creyera. Pero los invitados se soltaron de la mano de la señora Montenegro con una expresión de asco, y retrocedieron un paso. Las pruebas en la pantalla eran demasiado contundentes. El hoyo de la tumba era demasiado real, y los documentos eran demasiado detallados para ser la invención de una loca. Clara, que todavía sostenía su teléfono para la transmisión en vivo, se acercó a la señora Montenegro y apuntó la cámara directamente a la cara de la mujer de mediana edad. En la pantalla del teléfono de Clara, los comentarios se sucedían rápidamente. Miles de internautas maldecían y condenaban. Incluso había gente que decía que ya había llamado a la policía. ¿Que yo estoy loca?, se oyó de nuevo la voz de Alba. Esta vez, más tranquila, más fría. Las puertas dobles de madera que conectaban el balcón interior del entresuelo con el despacho se abrieron lentamente. Allí apareció la figura de Alba. Estaba de pie detrás de la barandilla de hierro forjado con adornos dorados. Su aspecto distaba mucho de la perfección para una fiesta. El pañuelo estaba ligeramente torcido. El lujoso vestido estaba manchado de polvo del almacén y tierra del jardín, y su rostro estaba cansado, sin restos de maquillaje. Pero a los ojos de todos esa noche, parecía una figura increíblemente fuerte. Se erguía por encima de todos ellos, mirando hacia abajo como un juez presidiendo un tribunal. «Puede que sea pobre, suegra», dijo Alba. Su voz era fuerte sin necesidad de micrófono, y miraba directamente a los ojos de la señora Montenegro, que estaba abajo. «Pero nunca he vendido la vida de otra persona para cubrir mis deudas de estilo de vida. Yo no maté a Valentina, y no voy a dejar que usted me mate a mí esta noche». «Mentira», gritó histéricamente la señora Montenegro. Cogió una copa de cristal de la mesa y la lanzó hacia el balcón. La copa voló, pero falló por mucho su objetivo, estrellándose contra la pared debajo de los pies de Alba. Varios invitados gritaron sorprendidos cuando los trozos de cristal se esparcieron. El acto agresivo solo sirvió para demostrar aún más lo inestable que era el estado emocional de la señora Montenegro. «Estafadora. Tú eres la que malversó el dinero de la empresa. Tú eres la que intentaba huir con los bienes de nuestra familia. Esa nota de suicidio es la prueba.
Tú misma la escribiste porque querías suicidarte. Alba sonrió levemente. Una sonrisa que era una mezcla de compasión y victoria. Se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando las manos en la barandilla del balcón. ¿La nota de suicidio?, preguntó Alba en un tono desafiante. ¿Se refiere a esa carta cuidadosamente mecanografiada que dejó en la mesa del patio trasero? ¿La que le ordenó a Mateo que metiera en mi bolsillo después de que pensara que estaba muerta en el almacén? Todas las miradas se dirigieron ahora a Mateo. Seguía arrodillado en el suelo. Parecía un niño perdido y asustado. El sudor frío le empapaba la cara. Al oír su nombre, Mateo levantó la cabeza y sus ojos se encontraron con los de Alba. En sus ojos había un destello de súplica de perdón. Pero Alba ya había cerrado su corazón. Mateo era un cómplice. Mateo era el hombre que había visto cómo envenenaban a su esposa y no había hecho nada. La pasividad de Mateo era un crimen en sí misma. Mateo, llamó Alba, suave pero firmemente. Muéstrales. Muéstrales la nota de suicidio falsa que tu madre te obligó a guardar. ¿O prefieres que la policía te registre el cuerpo más tarde? Mateo tembló. Su mano se dirigió por reflejo al bolsillo de la chaqueta que había dejado en el suelo. Entonces se dio cuenta de que no llevaba la chaqueta. Se palpó el bolsillo del pantalón. La carta estaba allí, cuidadosamente doblada. Dudó. Miró a su madre. La señora Montenegro lo fulminó con la mirada. Sus ojos le ordenaban que se quedara quieto o que huyera, pero Mateo miró a su alrededor. Las puertas estaban cerradas. Docenas de personas lo miraban con ojos acusadores. Clara estaba grabando su cara a corta distancia. La presión era demasiada para la frágil mente de Mateo. Con una mano que temblaba violentamente, Mateo buscó en el bolsillo de su pantalón. Sacó una hoja de papel doblada. El papel estaba húmedo por el sudor de su mano. No se atrevió a desdoblarla, simplemente la sostuvo sin fuerzas. El acto fue una admisión de culpabilidad silenciosa. «¡No se la des!», gritó la señora Montenegro. Corrió hacia su hijo, intentando arrebatarle el papel. Pero dos invitados corpulentos, socios comerciales que se sentían completamente engañados, la inmovilizaron rápidamente. Ella luchó como una loca, lanzando las más viles palabrotas. Su máscara de dama de la alta sociedad se había hecho añicos por completo, dejando solo el verdadero rostro de una criminal desesperada. «¡Soltadme! No sabéis quién soy. Esta casa es mía», gritó la señora Montenegro. La saliva volaba en todas direcciones. «Mateo, huye. Rompe ese papel. Estúpido. Inútil». Alba miraba la miserable escena de abajo con el corazón vacío. Esta era la familia que tanto había admirado. Esta era la suegra a la que había respetado como a un dios. Resultó que no eran más que una banda de criminales que se devoraban unos a otros. «Se acabó», dijo Alba. Pulsó un botón en su teléfono, que estaba conectado al sistema de seguridad. «He desbloqueado la puerta principal. La policía ya está en la puerta». Como en respuesta a las palabras de Alba, se oyeron sirenas a lo lejos. Se acercaron cada vez más, hasta detenerse justo en el patio de la casa. Las luces azules y rojas de las sirenas atravesaron las cortinas de las ventanas, pintando las paredes del salón de fiesta con colores de advertencia. Los invitados comenzaron a abrir paso. El pánico de la señora Montenegro llegó a su punto álgido. Sabía que si la atrapaban, su destino estaba sellado. Su mirada buscó desesperadamente una salida, pero estaba rodeada. Su mirada volvió a dirigirse hacia arriba, hacia Alba. Esa mirada se transformó en la de un asesino puro. Si ella iba a caer, se llevaría a Alba con ella. La señora Montenegro mordió el brazo del invitado que la sujetaba, y el hombre gritó de dolor y la soltó. Con una fuerza que nadie sabía de dónde había sacado, la señora Montenegro se quitó los tacones y corrió hacia la gran escalera de hermosas curvas del centro de la habitación. No corrió hacia la salida, corrió hacia arriba, hacia Alba. «¡Tienes que morir!», gritó la señora Montenegro mientras subía las escaleras de dos en dos, descalza. Sus manos se aferraron a la barandilla de la escalera. Su rostro estaba horriblemente desfigurado. «Si yo caigo, tú mueres conmigo, Alba». Los invitados gritaron, advirtiendo a Alba. Mateo cerró los ojos, incapaz de ver lo que iba a pasar. Alba no retrocedió. Se quedó quieta en lo alto de las escaleras, mirando a la mujer que corría hacia ella con intención asesina. Alba sabía que este era el enfrentamiento final. Estaba cansada de ser una víctima, cansada de huir. Esta vez, se enfrentaría a ese demonio de frente. Alba se agarró con fuerza a la barandilla del balcón, preparándose para el impacto. Mientras tanto, la señora Montenegro se acercaba cada vez más. Con el karma que estaba a punto de llegar,
El sonido de los pies descalzos de la señora Montenegro sobre los escalones de madera resonó por toda la sala como el tic-tac de un reloj de la muerte. La mujer de mediana edad corría a una velocidad anormal, impulsada por la adrenalina de la desesperación y el puro odio. Su vestido color burdeos se arrastraba detrás de ella. La larga y suave tela de seda se enganchaba a veces en los extremos de la barandilla de la escalera, pero la arrancaba a la fuerza hasta que se oía el agudo sonido de la tela rasgándose. El rostro de la señora Montenegro ya no era el de una persona civilizada. Los ojos se le salían de las órbitas, las venas del cuello se le marcaban, y la boca se le contorsionaba en una mueca de rabia, mostrando los dientes apretados. Ya no era una suegra respetada ni una anfitriona, era una bestia acorralada, dispuesta a despedazar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Alba estaba de pie como una estatua en lo alto de la escalera, en el rellano del segundo piso que conectaba la escalera principal con el balcón del entresuelo. Sus manos se aferraban a la fría barandilla de hierro forjado. Sus nudillos estaban blancos y su corazón latía con fuerza contra su pecho, a punto de estallar. Pero sus pies estaban firmemente plantados en el suelo de mármol. No retrocedió ni un centímetro. Durante estos 2 años de matrimonio, Alba siempre había sido la que retrocedía. Siempre cedía cuando la señora Montenegro la criticaba. Siempre agachaba la cabeza cuando la señora Montenegro la regañaba, y siempre guardaba silencio cuando Mateo no la defendía. Pero esta noche, en este momento que decidía su vida o su muerte, Alba decidió dejar de retroceder. Se dio cuenta de que si huía a una habitación o al despacho, la señora Montenegro seguiría persiguiéndola. Esto tenía que terminar aquí, delante de todos los testigos, en un lugar abierto. Abajo, los invitados gritaban aterrorizados. Algunos taparon los ojos de sus hijos. Otros se quedaron helados de incredulidad ante la escena de violencia que se desarrollaba ante sus ojos en una fiesta de élite. Mateo, que seguía arrodillado en el suelo del salón, levantó lentamente la cabeza. Vio a su madre corriendo hacia arriba con intención asesina y a su esposa de pie, tranquilamente, encima de ella. En lo más profundo de su corazón, quería gritar, correr y separarlas, expiar sus pecados, pero su cuerpo le traicionó. Sus piernas parecían paralizadas por el exceso de miedo y culpa. Solo podía observar. Ser un espectador pasivo de la tragedia de la destrucción de su propia familia. Igual que horas antes, cuando solo había observado cómo su madre envenenaba el licor de Alba, la señora Montenegro había llegado a la mitad de la escalera. Su respiración sonaba áspera y pesada, como el chirrido del metal. Gritaba el nombre de Alba junto con obscenidades, culpando a Alba de la ruina de su vida, llamándola una ladrona ingrata. Las palabras salieron sin filtro, revelando por sí mismas su verdadera naturaleza, que había estado cuidadosamente oculta tras una máscara de cortesía. A la señora Montenegro ya no le importaban los invitados. No le importaba el sonido de las sirenas de la policía, cada vez más cerca, fuera de la puerta. Su enfoque era único. Quería empujar a Alba desde ese balcón. Quería ver el cuerpo de su nuera caer al suelo de abajo y hacerse pedazos. Esperaba que con la muerte de Alba, todas las pruebas digitales desaparecieran o que al menos el dolor de su corazón fuera compensado. La distancia se acortaba cada vez más. Solo quedaban 10 escalones. Alba podía ver las gotas de sudor en la frente de la señora Montenegro y la locura que bailaba en sus pupilas. Alba respiró hondo y reunió toda su concentración. Recordó que de niña, en el campo, su padre le había enseñado a no luchar contra la corriente de un río embravecido, sino a seguir su flujo y desviar su dirección. No necesitaba enfrentarse a la fuerza de una señora Montenegro enloquecida. Solo necesitaba esquivarla en el momento adecuado. Alba aflojó el agarre de la barandilla y desplazó ligeramente el centro de gravedad de sus pies hacia un lado, preparándose para esquivar. No iba a atacar a su suegra. No se mancharía las manos con violencia física. Dejaría que el karma y la gravedad hicieran su trabajo. Con un agudo y ensordecedor grito, la señora Montenegro llegó al último escalón y se abalanzó sobre Alba. Sus manos se extendieron hacia adelante. Sus dedos, con uñas afiladas y un gran anillo de diamantes todavía puesto, se dirigieron directamente al cuello de Alba. Su intención era estrangularla y luego empujarla hacia atrás para que cayera por encima de la baja barandilla del balcón. Pero Alba estaba preparada. En la fracción de segundo antes de que las manos de la señora Montenegro tocaran su piel, Alba se giró hacia un lado con un movimiento rápido y ágil, como una bailarina esquivando a su pareja. El vestido de Alba susurró suavemente al rozar la pared del pasillo mientras esquivaba hacia la izquierda. La señora Montenegro, que había puesto toda su fuerza y peso en el empuje hacia adelante, se encontró empujando el aire. El impulso de su rápida embestida no era tan fácil de detener. Su cuerpo se inclinó con fuerza hacia adelante, perdiendo el equilibrio.
Sus ojos se abrieron de sorpresa al darse cuenta de que su objetivo había fallado. Intentó agarrarse a la barandilla de la escalera para sostenerse, pero sus manos resbaladizas por el sudor no lograron aferrarse al metal. Intentó dar un paso adelante con el pie derecho para encontrar apoyo, pero el destino tenía otros planes. Su talón descalzo pisó el dobladillo de su propio vestido largo, que se arrastraba por el suelo. La resistente tela de seda detuvo su paso, atrapándola en su propia trampa de glamour. El mundo pareció moverse a cámara lenta para Alba. Vio cómo el rostro de la señora Montenegro cambiaba de una expresión de rabia a una de puro terror. La boca de la señora Montenegro se abrió en forma de O, pero no salió ningún sonido. El cuerpo de la mujer se inclinó hacia adelante, más allá del borde del escalón superior. No cayó porque Alba la empujara, sino que rodó por las mismas escaleras que acababa de subir con tanto esfuerzo. La gravedad arrastró el cuerpo de la señora Montenegro sin piedad. Su cuerpo rodó por los duros y afilados escalones de mármol, golpeando cada uno con un doloroso boom. Los invitados de abajo gritaron histéricamente, apartándose de la base de la escalera como si temieran ser aplastados. Mateo cerró los ojos con fuerza, y se tapó los oídos con las manos. No podía soportar el sonido del mármol chocando con los huesos. La señora Montenegro siguió rodando sin control. Su lujoso vestido la envolvía como un sudario rojo. Agitó los brazos en el aire, intentando detener su caída, pero fue en vano. Su cuerpo se deslizó rápidamente hacia abajo hasta que finalmente golpeó el suelo, con un sonido de crack que hizo que todos los que lo oyeron se estremecieran. Aterrizó en una postura extraña. Sus piernas estaban torcidas en una dirección antinatural, y su cabeza había golpeado con fuerza el suelo de granito. Por un momento, la habitación se sumió en un silencio absoluto. La música se detuvo, los gritos cesaron. Todas las miradas estaban fijas en la figura de la señora Montenegro, que yacía inmóvil al pie de la escalera, en medio del salón de fiestas que debía ser el escenario de su gloria. Un hilo de sangre fresca comenzó a manar lentamente de su cabeza, empapando el brillante suelo, formando un charco rojo que contrastaba con la decoración totalmente blanca de la fiesta. No había movimiento, ni respiración. Solo un pesado y opresivo silencio espeluznante flotaba en el aire. Alba miró hacia abajo desde el balcón. Su pecho subía y bajaba mientras recuperaba el aliento. No sintió una sensación de victoria. No sintió una satisfacción explosiva. Lo que sintió fue un cansancio extremo y una profunda compasión. No por afecto, sino por ver cuán miserable era el final de la vida de una persona que se había aferrado tanto a la riqueza y al poder. La señora Montenegro había caído literal y figuradamente desde la cima de una altura, construida sobre el sufrimiento de otros. Alba se arregló el pañuelo, cubriendo su cuello ligeramente expuesto. Seguía de pie. Ilesa, entera y viva. Observó a Mateo, que ahora se arrastraba hacia el cuerpo de su madre, llorando en silencio. Este drama familiar había llegado a su clímax de la manera más trágica y a la vez más justa. Justo cuando Mateo tocó la mano flácida de su madre, la puerta principal de la casa se abrió de golpe. El sonido rompió el silencio, devolviendo a todos a la realidad. Oficiales de policía uniformados y con chalecos antibalas entraron en tropel, con sus armas apuntando alerta. Detrás de ellos, entró el inspector de policía con rostro decidido. A su lado, Clara, todavía con el teléfono en la mano, grababa la llegada de las fuerzas del orden como el capítulo final de su transmisión en vivo, que ahora era vista por millones de personas. La justicia del mundo había llegado finalmente, siguiendo a la justicia natural que acababa de ocurrir en las escaleras. El caos que siguió a la entrada de la policía fue un caos organizado. A diferencia del pánico de los invitados, los agentes de policía se movieron con gran eficacia. El inspector ordenó inmediatamente a sus subordinados que aseguraran la escena. El área alrededor del cuerpo de la señora Montenegro fue inmediatamente acordonada con una brillante cinta amarilla de la policía, separando el mundo de la fiesta glamurosa de la sangrienta realidad del crimen. Un equipo médico que acompañaba al contingente policial se acercó inmediatamente a la señora Montenegro, comprobando hábilmente sus signos vitales. Alba, que bajaba lentamente las escaleras con las piernas todavía algo débiles, vio a un paramédico negar con la cabeza a su colega, y luego colocarle a la señora Montenegro un collarín antes de subirla a una camilla. La señora Montenegro no estaba muerta. Sus ojos estaban abiertos, mirando fijamente el techo de la habitación lleno de candelabros de cristal. Pero había algo extraño en su mirada. Los globos oculares se movían inquietamente de izquierda a derecha, pero su cuerpo estaba rígido como una estatua de piedra. La boca estaba ligeramente abierta y torcida hacia un lado, y la saliva caía sin control. Quería gritar, maldecir a los policías que la tocaban, ordenar a Mateo que la ayudara. Pero de su garganta no salía ningún sonido, excepto un gemido ronco e inarticulado.
El médico de la escena le susurró al inspector que era muy probable que la señora Montenegro hubiera sufrido una lesión en la columna vertebral y un derrame cerebral hemorrágico debido al fuerte impacto en la cabeza y a la extrema subida de tensión durante su ataque de ira. Esta condición, en términos médicos, la dejaría atrapada dentro de su propio cuerpo, totalmente consciente pero completamente paralizada y sin poder hablar. Alba escuchó ese vago diagnóstico cuando llegó abajo. Se quedó atónita por un momento. El karma había llegado de una manera muy específica. La señora Montenegro, que había pasado toda su vida difundiendo calumnias con su boca, manipulando a la gente e insultando el defecto físico de Anselmo por ser mudo, ahora sería castigada con una vida de silencio. Ella, que quería controlarlo todo, ahora no podía controlar ni su propio dedo meñique. Pasaría el resto de su vida en una cama, solo pudiendo ver y oír, sin poder protestar ni dañar a nadie. Era una prisión mucho más dolorosa que cualquier cárcel con barrotes de hierro. Mientras tanto, en otro rincón de la habitación, el arresto de Mateo se llevó a cabo sin resistencia. La policía encontró la nota de suicidio falsa en el bolsillo de su pantalón, tal como había dicho Alba. Mateo no lo negó. No se defendió. Cuando las frías esposas de metal se cerraron en ambas muñecas, Mateo simplemente bajó la cabeza con resignación. Su rostro estaba mojado por las lágrimas y los mocos, con un aspecto muy miserable. Cuando la policía lo llevó junto a Alba, Mateo se detuvo por un momento. Levantó la cara y miró a Alba con los ojos rojos e hinchados, llenos de remordimiento. Sus labios formaron la palabra «lo siento», pero no salió ningún sonido. Alba le devolvió la mirada con una expresión impasible, sin emociones. Ya lo había perdonado por su propia paz mental, pero nunca lo olvidaría. No dijo nada. Simplemente giró la cabeza hacia otro lado, cortando para siempre el vínculo mental entre ellos. El equipo forense comenzó a registrar a fondo el patio trasero y el archivo. Sus hallazgos confirmaron todas las afirmaciones de Alba. La tumba abierta, las garrafas de productos químicos corrosivos y la maleta de Alba preparada de antemano se convirtieron en pruebas irrefutables de un intento de asesinato premeditado. En el archivo, encontraron la pila de documentos falsificados y el diario de Valentina, revelando un patrón de crimen sistemático que había durado años. Esa noche, el lujoso palacete que había sido el símbolo del éxito falso de la familia de Mateo se convirtió en la escena del crimen más grande del año. A los invitados se les permitió irse a casa uno por uno después de dar una breve declaración, llevándose consigo una historia de terror que sería el tema de conversación de toda la ciudad a la mañana siguiente. Alba estaba sentada en una de las sillas de la terraza delantera con Clara, que ya había apagado la transmisión en vivo. Clara abrazó con fuerza los hombros de su amiga, dándole a Alba el calor que tanto necesitaba. Una mujer policía se acercó y le trajo una taza de té caliente, no un licor de hierbas envenenado, sino un té dulce normal, y una manta. Alba aceptó el té con manos todavía ligeramente temblorosas, y bebió un sorbo lentamente. El dulzor del azúcar y el calor del agua lavaron los restos de miedo que se le habían quedado pegados en la garganta. Vio cómo la ambulancia se llevaba el cuerpo rígido de la señora Montenegro, seguida por el coche patrulla que llevaba a Mateo. Sus sirenas rompieron el silencio de la noche, se alejaron y finalmente desaparecieron en la oscuridad. Detrás de la sombra de un árbol en el jardín lateral apareció la figura de Anselmo. Se acercó a Alba tambaleándose. Su viejo rostro parecía cansado pero en paz. Ya no agachaba la cabeza con miedo. Se mantuvo erguido y miró a Alba con una sonrisa sincera que revelaba sus dientes faltantes. Alba se levantó, dejó la manta y se acercó al anciano. Sin decir una palabra, Alba tomó la mano de Anselmo y se la besó en el dorso en señal de profundo respeto. Anselmo se sorprendió, y de nuevo se le llenaron los ojos de lágrimas. Acarició suavemente la cabeza de la hija como un padre. Esta noche, ellos dos, considerados débiles y sin voz en esta casa, habían logrado derrocar una tiranía que parecía indestructible. Anselmo hizo entonces un gesto, señalando la puerta principal, que estaba completamente abierta, indicando que el camino de Alba estaba ahora despejado y sin obstáculos. Alba asintió y, por primera vez esa noche, sonrió abiertamente. Una sonrisa verdaderamente libre y sin cargas. Se dio la vuelta y miró el imponente palacete que tenía detrás. La policía comenzaba a colocar una cinta amarilla de control en la puerta principal. Las luces de los candelabros de cristal del interior comenzaron a apagarse una por una. La casa que una vez pareció un palacio de ensueño, ahora parecía oscura y sombría, como una enorme tumba que guardaba muchos pecados. Alba sabía que esa casa y todos los bienes de la empresa fantasma pronto serían confiscados por el Estado y los bancos para pagar las deudas y las indemnizaciones a las víctimas del fraude.
El glamuroso legado de la señora Montenegro desaparecería sin dejar rastro, reemplazado por una vergüenza eterna. Pero para Alba, eso ya no importaba. No quería ni un céntimo de esa fortuna sucia. Clara le rodeó los hombros a Alba y le indicó que caminaran hacia su coche, aparcado fuera de la puerta. El aire de la noche se sentía muy fresco en la piel de Alba. Salió de los terrenos de la casa con paso ligero, dejó atrás el lujoso vestido sucio, las joyas que le había regalado su suegra y su estatus como nuera de una familia rica. Salió solo con ella misma, su orgullo y su libertad. No sabía qué pasaría mañana, dónde viviría o cómo comenzaría una nueva vida. Pero una cosa era segura, todavía estaba viva, había sobrevivido a la tumba del Jardín de Rosas, y para ella, eso era más que suficiente. Alba subió al coche de Clara, se sentó en el asiento del copiloto, y se abrochó el cinturón de seguridad. Clara arrancó el coche, se giró hacia Alba y le preguntó en voz baja: ¿Lista? Alba respiró hondo y miró hacia adelante, hacia la amplia carretera que se abría, iluminada por las luces de la ciudad. Se arregló el pañuelo, se miró en el espejo retrovisor y vio a una mujer fuerte que acababa de renacer de las cenizas del dolor. «Sí, estoy lista», respondió Alba con firmeza. El coche se alejó de ese barrio de lujo, llevando a Alba lejos de su pesadilla, hacia un nuevo amanecer que pronto despuntaría. En la oscuridad de la casa vacía, las rosas del patio trasero seguían floreciendo, rojas y exuberantes, testigos silenciosos de un karma completamente pagado, sin necesidad del toque de una víctima.